Muy buenas tardes, amigas, amigos, congresistas de este 25 Congreso Nacional de Recicladores. En primer término, quiero agradecer la invitación y la distinción que me hizo mi amigo Armando Hernández Macías, presidente del Instituto Nacional de Recicladores, para estar aquí con ustedes en este Congreso. Saludo desde luego con mucho afecto al ingeniero Eduardo Sánchez Anaya, quien es representante de la Unidad Nacional de Asociaciones de Ingenieros. Y desde luego saludo a las distinguidas personalidades que comparten con nosotros el Presidium y a ustedes que participan en este importante congreso, que sé que vienen de distintas entidades del país, que representan empresas, asociaciones, emprendedores, profesionistas, que tienen que ver con este sector tan importante para la vida pública de nuestro país en todos los rincones de México. Quiero, antes de proceder formalmente a declarar inaugurados los trabajos de este 25 Congreso, referirme muy rápidamente a lo que destacaron nuestros dirigentes convocantes a este Congreso. Sí es muy importante que asimilemos en toda su magnitud la acción que lograron millones de mexicanos para cambiar el estado de cosas en nuestro país. No fue un cambio de gobierno, fue un cambio de régimen que no lo hubiera logrado ni siquiera una revolución armada. Una revolución armada provoca pérdida de vidas, destrucción de la infraestructura, caos, crisis, anarquía, aparición de mandos de distinta naturaleza, y para lograr estabilizar y alcanzar nuevamente gobernabilidad, pacificando al país, hubieran transcurrido muchos años y el costo hubiera sido verdaderamente incalculable. Sin embargo, los más de 30 millones de mexicanos que el día 1 de julio del año pasado salieron a expresar su voluntad, su determinación para que cambiara el estado de cosas, y con el hecho de utilizar la boleta electoral en forma pacífica y ejerciendo su derecho constitucional a decidir los destinos del país y elegir a sus representantes, lograron cambiar al presidente de la República, cambiar el Congreso de la Unión, senadores y diputados, elegir y cambiar a las legislaturas locales, a la mayoría, elegir presidentes municipales por cientos, y lograron un cambio pacífico de la conducción del país. El presidente de la República ha asumido un compromiso de realizar un cambio profundo y verdadero en la vida nacional. No es una declaración, son acciones que ya están ejecutándose. Él está haciendo su tarea. Pero un cambio de esta magnitud no se explica y no tendría sentido si no opera el cambio en todos y cada uno de nosotros, de los ciudadanos que conformamos el país. Si los mexicanos seguimos conduciéndonos y comportándonos como si no hubiera pasado nada, realizando nuestras actividades cotidianas, pero sin poner atención que debe modificarse nuestra conducta desde la recuperación de los valores para proceder de manera individual como debe ser e incidir en el seno de la familia, de nuestra comunidad y de nuestra sociedad, entonces ese cambio que todos queremos que se materialice permanentemente no tendría sentido, no se podría alcanzar. Por lo tanto, cuando aquí se refieren a la importancia de lo que se ha denominado la cuarta transformación, necesitamos ubicarla en el contexto del cambio profundo, verdadero, radical, pero que tiene que operar principalmente en los ciudadanos, en nosotros mismos, para no repetir las mismas acciones. Hoy tenemos que ser los ciudadanos más observadores, más informados
más críticos, más cuestionadores, más demandantes, adquirir la categoría de verdaderos ciudadanos, pero también, obviamente, más participativos y más organizados. Ahí radica la importancia de la realización de este 25º Congreso de Recicladores. En este contexto se realiza. Y qué bueno que lo hicieron una vez que asumió el gobierno de la República el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Porque ahora tendrán que hacer llegar las propuestas, las iniciativas, las recomendaciones, los reclamos, las exigencias, como lo hemos estado atendiendo y escuchando aquí. Se hizo referencia a la situación gravísima en materia de seguridad pública. Acaban de anunciar el acuerdo al que llegaron los jefes de las bancadas en el Senado y se va a aprobar por unanimidad la Guardia Nacional con las reformas constitucionales. Por unanimidad, todas las fuerzas políticas sacaron adelante la iniciativa, va a pasar a los congresos locales y se va a realizar las reformas constitucionales con las que necesitamos tener esta herramienta y este instrumento precisamente para garantizar la pacificación del país y combatir con efectividad los altos índices de delincuencia organizada que a lo largo y ancho del país han mantenido ya durante largos años los del crimen organizado. Es en este contexto donde debemos enmarcar nuestras actividades. Así debemos proceder. La organización es el único instrumento, la única herramienta que tenemos los ciudadanos para hacer valer nuestras opiniones. Una opinión aislada, individual, poco puede lograr, pero una organización que implica orden, disciplina, conducción, dirección, planeación, evaluación de nuestras acciones, puede incidir, debe incidir en la vida nacional. Por eso, ahí está la importancia de este 25º Congreso. Comparto con ustedes, porque dirán, bueno, ¿y qué hace esta persona aquí en un sector que pues, a lo mejor ni conoce? Nada más un dato. Trabajé 15 años en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en Autotransporte Federal, y con motivo del Tratado de Libre Comercio me comisionaron a mí para participar en el estudio de la reglamentación en materia de transporte y particularmente en transporte de materiales y residuos peligrosos. Tengo una certificación, nos capacitaron en Canadá y Estados Unidos y me tocó el proceso de trabajo para homologar la legislación Canadá, Estados Unidos y México. Y en todos mis cargos en la Diputación local y federal he sido parte de la Comisión de Transporte. Tengo experiencia, conozco el área y sé de la importancia del sector que ustedes están formando parte y de lo vital que es recibir sus aportaciones para que el gobierno federal y los gobiernos de los estados puedan, desde luego, aprobar las normatividades de sus legislaturas para que se pueda homologar en el país y puedan desarrollar ustedes las actividades que vienen realizando. Entonces, mi reconocimiento y felicitación por este 25º Congreso. Dicho lo anterior, quiero pedirles a ustedes respetuosamente se pongan de pie para declarar formalmente la inauguración. Siendo las 13 horas con 32 minutos del día 21 de febrero de 2019, en mi carácter de diputado presidente de la legislatura permanente del Congreso del Estado de México, declaro formalmente inaugurados los trabajos del 25º Congreso Nacional de Recicladores. Que los trabajos sean positivos, sus resoluciones y acuerdos trasciendan en beneficio de los mexicanos. Muchísimas felicidades a todos. Agradecemos a los miembros de Presidio
y les pedimos se dirijan junto con los invitados de honor al corte de listón de la exposición del 25 Congreso Internacional de la Industria de Reciclaje. ¿Ya estamos? ¿Ya? Sí, antes de cortar para que se haga la foto. Sí, exacto. Antes de cortar. 1, 2, 3. Gracias. Bravo, 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 bravo.